Hola, ¿qué tal mis queridos y amados hermanos? Dios les bendiga, un gusto poderles saludar a través de este medio. Y bueno, hoy vamos a tener un tema aparte de nuestro estudio, ¿verdad? Y como introducción quiero decirles, no sé si han escuchado ustedes a alguien que diga, antes era yo un borracho, antes era yo un drogadicto, pero ahora ya soy una persona totalmente regenerada. Y esto habla, bueno, de que tuvo un cambio de actitud la persona, tuvo un cambio de conducta, tuvo un cambio de hábitos, ¿verdad? Y ahora la misma persona es irreconocible para aquellas personas que lo conocieron con antelación. Pero en un sentido espiritual, cuando hablamos de una persona que ha sido regenerada, estamos hablando de una persona que ha nacido en Jesucristo, una persona que ha nacido de nuevo. Por ello es que el tema del día de hoy lleva por título así, la regeneración o el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y esto, bueno, aquí tenemos que primeramente decir qué es lo que no es la regeneración o cuando una persona no ha sido regenerada. Bueno, una persona que no ha sido regenerada es una persona que se cree y dice que conoce del Señor, que tiene una Biblia bajo el brazo, que ha sido a lo mejor, ha ido a cultos, ha asistido muchas veces, ha tomado hasta la cena del Señor, lo bautizaron y todo, pero sigue con sus mismos hábitos pecaminosos que tenía antes, inclusive con las mismas palabrotas que antes hablaba. Y ahora sí que no muestra un cambio radical en su forma de decir y mucho menos en su conducta, más aún en sus propias palabras. Entonces esto no habla precisamente de que es una persona regenerada. Tampoco al momento de decir que es una persona regenerada no es un cambio de alma o no es un cambio del cuerpo, porque de ser así, entonces al pecador no se le requeriría llevar a cabo el arrepentimiento en su corazón para ser regenerado y arrepentirse en lo profundo de su ser. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona tiene que ser regenerada, no es un cambio físico, sino es un cambio moral. Como para darles una idea, por ejemplo, en el caso del Salmo 19, verso 7, dice en la versión Reina Valera, dice así, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea, se puede decir que ahí entonces estaría contraponiendo lo que estamos diciendo, porque entonces resulta que la palabra de Dios es la que convierte el alma. Pero si vamos a otras versiones, como por ejemplo la versión antigua dice del Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta que reconforta el alma. Esto refiere a que el alma sigue siendo la misma, pero lo que hace la palabra de Dios es darle paz, es darle consuelo, es confortarle. Asimismo, en la versión de las Américas, el Salmo 19, verso 7 dice así, la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma. Esto mostrando que a veces el alma puede estar totalmente deteriorada, caída, cabizbaja, dolida, por las circunstancias que vive a diario el ser humano y sobre todo el ser humano que es pecador, pero cuando viene a la palabra del Señor, esta misma palabra le ayuda a ser consolada, le ayuda a ser reconfortada y le ayuda a restaurar el alma de esta persona. Entonces, pudiéramos decir que la regeneración no expresa o no implica cambios físicos en las personas, sino es un cambio interior, o sea, es un cambio de corazón. Por ello es que podemos decir que también la regeneración habla precisamente de que la gente cuando dice, caray, pues voy a ser regenerado, ¿qué será que tenga yo nuevas ideas, nuevos talentos, nuevos atributos, nuevas facultades? No es así. La regeneración habla de un cambio de corazón en la esfera espiritual. ¿Por qué razón decimos esto? Porque en el corazón, y no estamos hablando del órgano del corazón, no estamos hablando del cardio, estamos hablando del corazón como una parte de nuestro ser
que está actuando y en donde radican los pensamientos y las acciones morales y donde nosotros cultivamos el hacer el bien o hacer el mal. O sea que el corazón es el lugar donde fluyen las malas acciones, el pecado y las malas intenciones que hay en una persona, o las buenas intenciones o las buenas acciones donde se procura la santidad en una persona o procura hacer las cosas bien, ¿verdad? Ahora, solo depende de qué cosa está alimentada la persona para que se vaya hacia un lado o se incline hacia otro lado la persona que está precisamente buscando algo para su corazón y cómo darle consuelo a su alma y sobre todo ser regenerada. ¿Por qué te digo esto? Porque hay ocasiones en que las personas, por ejemplo, pueden comer muchas verduras, pueden comer sanamente, no pueden, a lo mejor no comen comida chatarra, y estas personas comen sanamente en lo físico. Pero hay otras personas que toman, que beben, que se drogan, que hacen un sinfín de cosas, y esto no habla que se alimenten sanamente. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando, que cuando una persona está precisamente alimentándose bien, o sea, de la palabra de Dios en lo espiritual, hace que la persona crezca sana, hace que la persona esté siendo regenerada y no como una persona que se está toxificando con todas las cosas que ofrece el mundo. ¿Por qué? Por lo que dice precisamente el Evangelio de Mateo en el capítulo 15. El Evangelio de Mateo en el capítulo número 15, versos 18 y 19. Y dice así la Escritura en el Evangelio de Mateo 15, versos 18 al 19. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Lo ves? Significa que todo lo que podemos ver, todo lo que escuchamos y todo lo que en un momento dado estamos permeados nosotros y constantemente a lo largo de nuestra vida y todo lo cotidiano que hacemos nos está en algún sentido contaminando, y esto provoca que en lugar de nosotros ser regenerados seamos intoxicados. ¿Por qué? Por las cosas que el mundo ofrece. Pero ve lo que dice el verso 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto significa que del propio corazón del hombre es donde habitan los malos pensamientos, y estos no fueron precisamente depositados por Dios, sino que son pensamientos pecaminosos que a lo largo del camino nosotros empezamos a traer. Claro, en la medida que nosotros estamos más empapados del mundo, esto se vuelve una agravante, porque entonces resulta que nuestros pensamientos se vuelven homicidios, se vuelven adulterios, se vuelven fornicaciones, se vuelven hurtos, se vuelven falsos testimonios y se vuelven blasfemias, se vuelven mentiras, se vuelven todo lo falso que ofrece el mismo mundo, ¿verdad? Y no precisamente lo bueno y lo sano que puede entregar la palabra de Dios, que nos vivifica y que nos ayuda a llevar una vida nueva constantemente, y eso es lo que nos ayuda a ser regenerados, ¿sí?, en el alma y en nuestro espíritu. Entonces aquí podemos decir claramente que cuando nosotros no conocíamos a Jesucristo, y yo te invito a que tú reflexiones esto, cuando nosotros estábamos inmiscuidos y muertos en nuestros delitos y pecados, y antes de ser creyentes, no nos percatábamos de lo que éramos, ¿verdad? Y sin embargo, tampoco nos percatábamos quiénes éramos delante del Señor. Ahora, como creyentes, podemos darnos cuenta que en ese entonces éramos unos depravados, éramos unos pecadores, éramos unos soberbios. Todavía tenemos algo de eso, algunos, ¿verdad? Pero lo cierto es que, por ejemplo, al momento de que nosotros nos percatamos lo que éramos en el pasado, la misma Escritura nos los muestra y nos los revela, puesto que antes no teníamos esta revelación
cuando llegamos a los pies de mi Señor Jesucristo y inicia la regeneración o el nuevo nacimiento en nosotros, es cuando descubrimos lo mal que estábamos y la relación de que teníamos con el mismo Dios. Es más, decir que nosotros creíamos que estábamos con Dios, pero a través de que tú leas este texto te puedes dar cuenta cómo es que ahí es donde se nos revela cómo es que estaba deteriorada nuestra condición pecaminosa delante de nuestro Dios. Mira, ve a la epístola de los Hebreos en el capítulo número 4, versos 12 al 13. Epístola de los Hebreos en el capítulo 4, versos 12 al 13. Y dice así la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que al momento de que nosotros la ponemos por obra, en ese momento actúa. Y dice aquí también que es eficaz porque es precisa y cumple el propósito por lo cual fue hecha para nosotros mismos, ¿sí? Y fue dada. Y dice aquí, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto habla que entra a lo profundo de nuestro ser y que sin pedir permiso, esta palabra de Dios entra a escudriñar todo lo que hay dentro de nosotros para quitar todo lo que es tóxico y todo lo que contamina a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y dice luego, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, fíjate bien, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo ves? Aquí la única forma de nosotros saber qué tan pecadores somos, y en una escala del 1 al 10 nosotros mismos nos podemos calificar cómo es que estamos delante del Señor, cómo es que estamos hacia nosotros mismos, cómo es que estamos hacia las personas que nos rodean, cómo es que estamos delante de nuestra familia. Y es como Dios nos revela a través de su palabra la condición pecadora, pecaminosa, baja y depravada en la cual nosotros hemos estado o habíamos estado delante del Señor. Pero mira cómo dice también el verso 13 de la epístola de los Hebreos en el capítulo 4. Y no hay cosa creada, o sea, todo lo que existe en este mundo y en el universo, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, o sea, en la presencia de nuestro Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas, o sea, por más que podamos tratar de ocultar lo que a nosotros mismos pudiera ser un secreto para nosotros y que lo cuidemos y que no lo queramos demostrar hacia los demás y mucho menos a Dios, que creamos que no se lo podemos revelar o Él no lo ha visto, de todas formas Él lo ve. Dice aquí, más antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esto habla precisamente que algún día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios y todos nuestros actos ocultos y revelados que hemos o que tuvimos a lo largo de nuestra vida van a ser revelados por nuestro Dios, y esto nos puede llevar a la vergüenza de sencillamente no ser dignos delante del Señor. Pero te doy una buena noticia: a través del arrepentimiento, del genuino arrepentimiento en la persona de Jesús, pidiendo perdón por tus pecados, tú tienes la maravillosa ventaja de poder llegar a los pies de Cristo, y este decreto de delitos y pecados que pudiera estar en contra tuya, como lo dice claramente la epístola a los Colosenses en el capítulo 3, verso 12 en adelante, sencillamente es borrada para que tú alcances misericordia del Señor y llegues al reino de los cielos. Ahora, ¿quién hace posible todo esto? Bueno, pues es nuestro Dios, ¿verdad? Quien es la fuente de vida, y Él es quien engendra en su momento al que es nuevo, al que es renacido para recibir vida nueva, como lo dice precisamente el apóstol Juan en sus escritos. Si vamos directamente al Evangelio de Juan,
en el capítulo número 1, y te invito a que vayas allá, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, ese es un texto muy conocido, y dice así la escritura: mas a todos los que le recibieron, hablando de lo que estábamos mencionando hace unos momentos, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que solamente necesitamos creer, ¿verdad? Y recibirle. Ahora, ¿qué significa? Dios nos otorga la potestad, o sea, nos otorga la bendición, la misericordia y la gracia de ser adoptados por Él mismo, sin hacer mayor cuestionamiento. Pero mira lo que dice el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no hay poder humano que te pueda convertir. Dice ahí, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea que no hay ninguna persona en este mundo que te pueda convertir y que tú puedas tener un cambio radical al ser nacido de nuevo o al ser regenerado. Sino solamente, como dice la última parte del verso 13, sino de Dios. O sea que Dios mismo es el que tiene la capacidad, el poder, la misericordia y la gracia para traernos a sus pies y llevarnos a tener vida nueva, ¿verdad? Mira cómo dice también en la primera epístola del mismo apóstol Juan, ¿verdad? En el capítulo número 3, primera de Juan, capítulo 3, dice ahí 3:9. Dice la escritura: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto significa que la persona que ha nacido de nuevo llega consigo un poder manifiesto en su propio corazón y a su propia conciencia, en donde le impide el pecar o caer en una moral baja, en donde Dios a través de su Santo Espíritu le limita y no le permite llegar más allá en una condición pecaminosa. Y si fuera el caso de que la persona llegara a la condición pecaminosa, rápidamente el Señor le muestra que tiene que pedir perdón, arrepentirse de su pecado para volver a relacionarse de forma estrecha con nuestro Dios. Mira cómo dice también ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso número 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto hace referencia a que cuando nosotros somos nacidos del Señor, amamos a las personas que antes no amábamos. Si tú tenías un rencor, si tú tenías una raíz de amargura por alguna persona, cuando tú llegas a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, empiezas a entender muchas cosas, por lo cual amas a aquellos que te hubieran hecho algún mal, ¿verdad? Y dice ahí también en el capítulo 5, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Esto refiere claramente que hay una dualidad de amor entre Dios y nosotros hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros seamos verdaderamente, ¿qué cosa? Regenerados. Y esto nos lleva precisamente al punto número 1, ¿verdad? La necesidad de ser regenerados o del nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, el hombre caído, mi hermano, se halla en un estado de muerte espiritual. Efesios, en el capítulo 2, la epístola de los Efesios, recuerda que Efesios está después de primera y segunda a los Corintios, y después de la epístola de los Gálatas está Efesios en el capítulo 2, verso número 1 al 3. Dice así la escritura, y esto lo hace el apóstol Pablo para recordarnos en la condición en donde estábamos nosotros. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais.
o sea, en tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, arrastrado por lo que ofrecía el mundo y seducidos sencillamente por toda la depravación que el mundo mismo ofrecía para cualquier hombre de este mundo. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, las personas que no conocen del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El apóstol Pablo se incluye dentro de este grupo de personas y dice, en las cuales anduvimos todos nosotros, o sea, él mismo también. De hecho, él mismo en algún momento dijo que él era el primer pecador, que había caído en pecado en contra de Dios mismo, ¿verdad? Y dice luego aquí en la escritura, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, éramos prácticamente escarnio y leña, se puede decir, como para el infierno, porque estábamos condenados al fuego eterno. Y lo mismo que los demás, dice ahí, pero dice el verso 4, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto habla de la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos aquí claramente cómo es que el hombre, por sus propios esfuerzos, por sus propias capacidades, no podría ser regenerado por sí mismo, ya que este es un evento totalmente sobrenatural y proviene de Dios mismo. Y Dios es el único que determina en su momento qué persona va a ser regenerada. Mira cómo dice Tito, la epístola de Tito está antes de la epístola de los Hebreos, antes de Filemón, y dice precisamente en el capítulo 3, verso 4 y 5, y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, su gracia, nuestro Señor y Salvador, y su amor para con los hombres, o sea, para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por alguna obra portentosa, o porque algo majestuoso hubiéramos hecho, no es así, sino que dice así, sino por su misericordia, o sea, por lo que Él quiso, o por lo que Él deseó para nuestras vidas, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. O sea que esto habla, cuando habla de una regeneración, es un trabajo constante que está haciendo el Espíritu de Dios en nosotros, pero a través de su palabra, ¿verdad? Por ello es que es tan importante y tan necesaria la declaración que le hizo el Señor precisamente a Nicodemo en el capítulo 3, precisamente del Evangelio de Juan, cuando le dice el Señor a Nicodemo, este doctor de la ley que venía buscando precisamente sabiduría y entendimiento de parte del Señor Jesucristo y que no quería que lo vieran los demás doctores de la ley y él mismo no entendía nada. Y en el momento de acercarse al Señor, sí, el Señor le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y él le menciona, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces, aquí el mismo Nicodemo no entendía gran cosa, pero el Señor Jesucristo se lo tuvo que explicar, en un sentido de que él tenía que nacer de forma espiritual para que pudiera entender todo, y el discernimiento de la Escritura viniera directamente para él, ¿verdad? O sea que nosotros, al momento de llegar a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos viene una necesidad de ser regenerados. Y automáticamente cuando nosotros le recibimos, esta regeneración es activa, se activa en nosotros para poder tener un entendimiento, un discernimiento de las cosas y comprender y despertar a vida nueva, que el Señor nos muestra sus promesas a través de su palabra. Amén. Número 2, mis hermanos. Ahora, la fuente de la regeneración
¿quién es o quién hace el nuevo nacimiento? Bueno, el apóstol Pedro, precisamente ahí en su primera epístola, dice la escritura, ahí, en primera de Pedro, en el capítulo número 1, en el verso 3, dice, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué significa todo esto? Aquí está hablando de que toda persona que nació del vientre de una madre vive una vida, pero a lo largo de su vida la persona se va a degenerar, ¿verdad? Y la única forma de poderse encauzar para poder ser regenerado, ¿sí?, de la degeneración que tenía, es solamente venir a una esperanza viva, como dice aquí. ¿Pero por qué? Por la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es que esto lo tenemos que explicar? Bueno, ¿cómo es que esto se explica? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, aquí debemos entender y significa que fue necesaria la muerte y la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo para que la muerte y la condenación eterna fueran quitadas como los grandes obstáculos que en su momento impedían la manifestación de la vida nueva para el creyente. Y entonces la vida eterna estuviera establecida y prometida por Jesucristo. En resumidas cuentas, si Jesucristo no hubiera venido a resurrección, nosotros mismos no podríamos alcanzar la vida nueva. Si Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, no tendríamos perdón de Dios ni perdón de nuestros pecados y fuéramos directamente al fuego eterno. Pero al momento de Él ser crucificado y venir a resurrección y ascender al reino de los cielos, trajo la vida nueva, se rasgó el velo de arriba abajo para que nosotros pudiéramos entrar directamente a la presencia del Señor y tuviéramos una comunión estrecha con nuestro Dios y alcanzáramos a través de la lectura del Evangelio, a través del oír, ¿sí?, del Señor, nosotros alcanzáramos la salvación. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Te invito a que vayas a segunda de Timoteo, en el capítulo número 1, verso número 10. Y dice así la escritura. Voy a leer desde el verso número 9. Dice ahí, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, verso 9. ¿Quién nos salvó? ¿Quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, vuelve a repetir lo mismo que menciona el apóstol Pablo a los de Efesios, ¿sí?, en el capítulo 2. Lo vuelve a mencionar aquí y dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, que hay un propósito eterno de parte del Señor, donde Él ya trazó un diseño de vida, de salvación para cada uno de nosotros, y nos trae a través de su misericordia y de su gracia, como dice más adelante, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, que dice aquí también, dice el verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Te das cuenta cómo es que a través del Evangelio nosotros podemos ser alumbrados a través de la palabra? ¿Te das cuenta cómo es que a través del Evangelio nosotros empezamos a entender y aceptar los tesoros y sobre todo las grandes promesas que tiene Dios para nosotros? Y esto fue siempre después de que haya venido a resurrección mi Señor Jesucristo. Pudiéramos decir que ahora, y después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, están disponibles todas las promesas para el creyente, y lo único que tiene que hacer el creyente es tener fe en la persona de Jesucristo, pedir perdón por sus pecados y siempre estar clamando a Dios y conocer mucho de lo que dice el Evangelio
para tener la gloria eterna de conocer al mismo Salvador. Número 3, mis queridos hermanos, el medio de la regeneración o el nuevo nacimiento. Ya hemos visto aquí que solo Dios es quien puede dar vida, la cual es la fuente y el origen de todo esto. Y bueno, ¿quién lo hizo posible? Bueno, pues la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? El Salmo 1, 18, perdón, ahí en Santiago 1, 18, dice ahí la Escritura, Él de su voluntad, o sea, hablando de nuestro Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, está hablando aquí nuestro Dios diciendo en su propia voluntad, Él nos quiso traer a sus pies para que nosotros pudiéramos ser renacidos y pudiéramos ser regenerados solamente por su gracia y por su misericordia. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo es que Dios ha querido que esto suceda para todo creyente. Pero aquí también tenemos que hacer una anotación. Hay claras evidencias o señales de la regeneración o del nacimiento nuevo en una persona. Lo primero que la persona puede mostrar o se muestra cuando una persona es una persona verdaderamente regenerada, es que la semilla del evangelio le es sembrada. ¿Dónde? Pues en su corazón. Dice Primera de Pedro 1:23. Y te invito a que vayas ahí en tu Biblia, 1 de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, hablando de la simiente corruptible que traemos de Adán, ¿sí? La simiente corruptible que es la pecaminosa, en donde todo hombre que no conoce del Señor la tiene, ¿verdad? Porque hasta que llega a los pies de mi Señor Jesucristo, la semilla de la palabra, entonces empieza a generar y es la persona, una persona renacida, ¿verdad? Porque la simiente corruptible es rechazada para ahora sí traer la simiente incorruptible que trae nuestro Señor. Y dice así, leo completo, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí vemos claramente que el mensaje divino que llega a los oídos de la persona que ha sido escogida por Dios y al corazón del pecador, es donde el evangelio transmite la esperanza viva a que el pecador se convenza, se despierte a tener vida eterna y también contemple vivir en santidad y buscar a Dios de todo su corazón y entender perfectamente los méritos de Jesús en la cruz. Esto es lo primero. Lo segundo es que el Espíritu Santo es quien vivifica y hace germinar la semilla de la palabra del Señor. Si regresamos ahí también, o una vez más, ahí al Evangelio de Juan, vemos claramente en el capítulo número 3, ¿verdad? Ahí con Timoteo, con Nicodemo, discúlpenme ustedes. En el verso 5, 6 y 8 dice así la Escritura. Respondió Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Lo ves? Hay un nacimiento nuevo que cada uno tenemos que tener. Y dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero mira lo que dice el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, esto muestra claramente que la semilla, cuando es depositado, el Espíritu de Dios va guiando a la persona sin saber la persona hacia qué camino va. Pero lo cierto es que la persona va camino a ser regenerada y a tener un nacimiento nuevo. Y al momento de ser regenerada, empieza a vivir una vida a plenitud, empieza a conocer de Dios, empieza a amar a mi Señor Jesucristo, empieza a amar a sus semejantes y empieza a cambiar en actitudes, en hábitos, en pensamientos y en conducta. Y esto habla precisamente de que el trabajo de cambiar a una persona
no lo hace precisamente una institución, un grupo, una membresía en algún lugar, no lo hace un predicador, no lo hace ninguna persona, solamente lo hace nuestro Dios a través de la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Solo es el Espíritu de Dios quien es capaz de engendrar, de renacer y de regenerar a la persona para darle vida nueva y sobre todo darle vida eterna en Jesucristo, ¿verdad? Y número 3, para esta evidencia, bueno, con el mismo pecador tiene que acercarse a los pies de mi Señor Jesucristo con fe, con arrepentimiento genuino, y es como debe de responder una persona que verdaderamente está arrepentida de no querer volver a pecar. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio radical de mente, corazón, actitud, conducta, pensamientos, y todo debe de ser de parte del hombre, y el mismo hombre se debe de esforzar por tratar de cambiar en esta condición. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y es cuando la misma persona le da la espalda al pecado y dirige su mirada directamente al Señor y entiende perfectamente por qué murió la persona de Jesús en una cruz y cómo es que le ha amado. Sí, y es cuando la persona verdaderamente entiende el amor tan majestuoso, tan inexplicable que tuvo Dios para traernos a sus pies. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio Jesús es presentado y el Espíritu de Dios empieza a vivificar en el corazón de la persona para hacer un cambio radical y cambiar la personalidad del mismo hombre a traerlo en una nueva criatura engendrada por Dios. El cuarto punto, mis queridos hermanos, ya para concluir, son las consecuencias de la regeneración o del nuevo nacimiento. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, primeramente la persona pues empieza a tener una nueva relación con Dios. ¿Por qué nueva relación? Porque antes la tenía totalmente deteriorada. Antes vivía, aunque la persona no lo sabía, Dios estaba en enemistad con el hombre. El hombre que creía que Dios le amaba, porque hay mucha gente que dice, ay Diosito, ay me quiere, me ama. Eso no es cierto. Si tú no tienes una relación genuina y auténtica con Dios a través de la persona de Jesús, estás engañado. ¿Por qué razón? Porque no has pedido perdón por tus pecados. No te has arrepentido y tú tienes que creer en el Salvador para restaurar la relación con Dios y vivir en vida nueva. Aunque en su momento nosotros tenemos que hacer morir al viejo hombre, hay una nueva naturaleza que vive en nosotros que provoca el buscar la santidad y sobre todo vivir moralmente y vivir piadosamente y buscar la pulcritud a través de la lectura de la Escritura y vivir por la fe y sobre todo obedeciendo a nuestro Dios. Por ello es que también el apóstol Juan saca tremendas consecuencias y buenas conclusiones respecto al ser regenerados por Dios. En 1 de Juan 3:9, este verso no lo leímos, te lo voy a leer, dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no cae en el mismo pecado que antes caía. Tal vez caerá, sí, pero eso no significa que constantemente la persona esté buscando el mismo pecado que antes cometía, ¿verdad? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Esto significa que ya está sembrada y que ha hecho raíces profundas dentro de tu corazón. Y esto provoca que tú tengas la intención de vivir en santidad. Y que si tú caes, fallas, tropiezas y yerras, bueno, vayas rápidamente a buscar el perdón del Señor y te arrepientas. Y esto restaura la relación con nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Esto tenemos que considerar que Dios trae a la persona regenerada y esta está impedida y no debe de caer en la inmoralidad, en la mentira, en la deshonestidad, porque su corazón de esta persona regenerada está dirigida por el Espíritu de Dios. ¿Te has preguntado tú en un momento dado quién te controla a ti?
si te controla el Espíritu de Dios o te controla el mundo. ¿Te has preguntado quién controla tu corazón? Tal vez seas controlado por la tristeza, por el dolor, por el rencor, por la vanagloria, por la altivez. No eres controlado por el amor, por la misericordia, por la bondad, ¿verdad? ¿Te has preguntado si realmente eres una persona regenerada? A lo mejor caes en el mismo pecado siempre. Valdría la pena que pudieras hacer conciencia de esto. Pensar en todo ello nos ayuda a reflexionar y a poder decirle a nuestro Dios: Padre, aquí estoy, con mis hierros, con mis necesidades. He fallado y hoy, Señor Dios, quiero ponerme en tus manos, sabiendo que a lo mejor no soy una persona nacida de nuevo. A lo mejor no soy una persona regenerada. Sigo pecando, sigo errando, no he tenido la debida comunión contigo y esto ha provocado que me haga más hacia el mundo y no hacia ti. Tú tienes la mejor conclusión de esto y yo te invito a orar en este momento para ponernos delante de nuestro Dios y que tu vida y mi vida sea dispuesta ante el Señor y Él nos muestre cómo debemos de estar delante de Él. Padre, Señor mi Dios, delante de tu presencia, hoy venimos a ti, Señor, buscando de tu perdón. Buscando, Padre, que tú escudriñes en lo profundo de mi ser a través de tu santa y bendita palabra y que nos permitas, bendito Dios, el que nos sea revelado nuestro pecado. Ayúdanos, bendito Señor, a que nosotros mismos nos demos cuenta lo errado que en ocasiones hemos estado. Te ruego, bendito Dios, que tú me perdones de todos nuestros pecados. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes, bendito Señor, y que hoy, bendito Padre Celestial, nos arrepentimos de lo profundo de nuestro corazón, Señor, porque deseamos ser unas personas renacidas. Queremos nacer de nuevo, bendito Padre Celestial, y en tus manos queremos quedar, sabiendo, bendito Señor, que tú vienes a nuestra vida y por ello es que queremos recibirte en nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Señor, a vivir en vida nueva. Ayuda a aquellos que no conocen de ti, Señor, que puedan tener un encuentro personal con Jesucristo. Guarda de nuestras vidas, guarda de nuestro corazón, guarda de nuestra alma, Señor, y permite, Señor Dios, que seamos unas personas renacidas y regeneradas para gloria de tu nombre. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.